La bienvenida al doctor Carlos Caro. Él es abogado penalista. ¿Qué ha pasado? Que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, acaba de advertir que la reciente sentencia de la segunda de la segunda sala penal transitoria, la famosa casación de la Suprema, puede llevar a impunidad porque podría archivar procesos donde el delito de lavado de activos es la columna vertebral. Porque, entre otras cosas, se exigiría saber el origen del dinero ilícito, cómo fue la lavandería, etcétera, y incluso la propia ministra Perestello dice que esto es prácticamente imposible, ¿no? Y que esto genera demasiada preocupación porque a los criterios, de hecho, incluso el propio juez Abel Concha se está abriendo de esta teoría, y la ministra, como les decía, ha dicho que estos criterios pueden llevar a confusiones que al final te deriven en archivamientos. ¿Qué piensa el abogado penalista Carlos Caro? Lo hemos invitado para que nos explique mejor a desarrollar este impasse que se está produciendo entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Cómo está, doctor Caro? Bienvenido a Todos Se Sabe. Muchas gracias. ¿Qué está pasando con los delitos de lavado de activos? Mire, es un tema muy sencillo. O sea, este es un tema que se viene discutiendo recientemente acá en el Perú, pero a nivel del mundo esto se discute hace 40 años, prácticamente desde el inicio de las primeras legislaciones en materia de lavado de activos y crimen organizado. ¿Qué es lo que sucede, no? Tenemos acá dos posiciones extremas. La posición de los abogados de la defensa, que prácticamente dicen que quiero que me prueben todo, un poco más que comió el lavador el día que estaba cometiendo lavado de activos, y por otro lado la posición extrema de la Fiscalía, que no es solamente de la Fiscalía peruana, sino la de muchos países de Latinoamérica en estos días, que ellos quieren decir que solamente el lavado de activos con el simple desbalance patrimonial, con lo cual el lavado de activos debería ser el equivalente a una suerte de enriquecimiento patrimonial de un particular, como sucede en Colombia. Entre esos dos extremos, la Corte Suprema ya tomó posición, pero no ahora, hace mucho tiempo. Hay por lo menos 10 fallos de la Corte Suprema, de las 3 salas penales, que hace tiempo le vienen diciendo a los fiscales: ¿saben qué, señores fiscales? La posición no es ni una ni otra, es una posición intermedia. Una posición intermedia que dice que el fiscal tiene que acreditar con indicios, no tiene que haber una prueba plena, una prueba absoluta, pero tiene que acreditar con indicios que hay una actividad delictuosa. Esto aplicado, por ejemplo, a los casos públicos como Toledo Nadine, son casos de no hay mucho que discutir, porque el caso de Toledo está clara la delación, ahora con lo de Maiman, de que la plata viene de Odebrecht y cómo es la ruta del dinero y cómo le llega al señor Toledo, y luego van a pagar sus casas, sus apartamentos, sus hipotecas. El circuito está cerrado. En el caso de la señora Nadine igual, el circuito está cerrado porque hay delaciones en el sentido de que ella recibió la plata, que esa plata parte dentro del partido, parte no dentro del partido. No se declararon los impuestos. Ya, pero doctor Caro, lo que dicen también es que se tiene que demostrar que la persona sabía que ese dinero era sucio. Ah, claro, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Todo delito de lavado de activos, a nivel del mundo, salvo excepciones como en España, el delito es solamente doloso, es decir, tiene que probarse que el autor del delito sabía que estos objetos son sucios. Porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, compro un carro, yo no tengo conocimiento de que esto fue en algún momento parte de una cadena delictiva, compro el carro de buena fe y lo uso, muy bien, o lo vendo, lo transfiero, no voy a cometer lavado de activos, solamente cometo lavado de activos en la medida que yo conozca de que este bien está sucio y proviene, digamos, de una actividad delictiva. Esto es algo que pasa todos los días en el comercio nacional. ¿Cuánta gente tiene en su bolsillo en este momento soles, dólares o monedas o billetes que han pasado por manos de algún lavador? Pero claro, no es punible porque no conocen el origen de ese dinero, no tienen por qué conocer porque son plata que están, digamos, dentro del tráfico comercial. Entonces, el delito de lavado en el mundo se sanciona solamente cuando hay dolo, o por excepción en algunos países como España mencionaba, cuando hay una acción negligente, por ejemplo, un abogado, un banquero que no cumple sus deberes de conocimiento y el deber de prevenir el lavado de activos y se inserta, digamos, dentro de esa cadena ilícita o delictiva, ¿no? Pero Heredia o Toledo pueden decir: yo no sabía que era dinero ilícito. Claro, pero en el caso de ellos la cosa es bien complicada, porque el dolo no se prueba, la intención no se prueba, digamos,
a través de una declaración de parte, ¿no? Eso se prueba a raíz de determinados indicios. Si yo cojo esta copia y la tiro al piso, nadie va a dudar de que ha sido una acción dolosa. Entonces, a raíz de las conductas externas es que eso se puede probar. En el caso del señor Toledo, está clara las declaraciones y el contexto, digamos, delictivo que se le imputa, de que él ha recibido dinero a través del señor Maiman proveniente de Odebrecht. O sea, él no puede decir ahora que él no sabía, digamos, que eso no es así, ¿no? Entonces, en el caso de la señora Heredia, pasa algo similar, aunque ellos niegan y dicen, nosotros nunca hemos recibido dinero ilícito, siempre le pusieron el sesgo de ilícito, como diciendo, sí, hemos recibido plata, sí, pero plata lícita. Exacto. Claro, entonces, lo de ilícito está para mí más claro que el agua. En el caso ¿En la no concreto, declaración? porque no han hecho el pago de los impuestos, han insertado la plata en su, digamos, en su patrimonio personal para hacer compras de lujos, la tarjeta de crédito de la amiga, los depósitos en las cuentas de la madre, del hermano, etcétera, de manera que, digamos, yo no tengo que hacer una declaración de parte, una confesión, golpearme el pecho y decir, yo actué dolosamente. El hecho y el contexto es bastante claro, no es como que... Pero ¿y por qué entonces el fiscal y la ministra están tan preocupados? Están preocupados por lo siguiente, porque la mayoría de los casos, Milagros, y esto es algo que no solamente lo digo yo, sino lo ha dicho ya el Gafi, expresa mucha preocupación. Acá en el Perú se gatillan un montón de procesos por informes de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, la SBS, van a la Fiscalía del proceso, la Fiscalía trabaja miles de horas, procesa los casos, y cuando van al Poder Judicial los casos se caen. No hay estadísticas acá en el Perú de condenas, las condenas son escasísimas. Recuérdame tú un caso importante donde tú digas un lavador fue sentenciado y condenado. ¿Fue el caso Ceballos? Seguramente algunos que hay que contar con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque cuando llegan los casos a la Corte Suprema, la Corte Suprema ha establecido ya un criterio no de ahora, sino hace 3 o 4 años atrás, de que tiene que haber una mínima acreditación de la actividad delictiva previa. Y eso o sea que la Corte Suprema está equivocada. La Corte Suprema ya fijó un estándar, que es el estándar, ojo, internacional. El mismo estándar ahí en España. Pero le están pidiendo revisar los criterios. Claro, y yo creo que lo que tiene que hacerse aquí es uniformizar los criterios para que haya predictibilidad, para que la Fiscalía no trabaje por gusto, los casos no se caigan, y para que el índice de condena suba, porque si no hay condena no es porque no hayan lavadores, sino porque los casos no están bien preparados y porque la Corte tiene un criterio distinto al que manejan en este momento los fiscales. Y como he dicho al principio, la posición de la Corte es intermedia, no se requiere una prueba plena, absoluta, con una fotografía del lavador, si no se requiere una prueba indiciaria respecto de que el autor del lavado tenía conocimiento mínimo de que esto proviene de una actividad delictuosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, como decíamos hace un momento, si alguien compra un carro, lo mínimo que se le tiene que exigir no es que esa persona pague un precio de mercado, sino que pague precio de mercado, no pague precio de mercado, sepa de que ese carro está vinculado a un narcotraficante, claro, a un corrupto, claro, porque de lo contrario, pues, todos seríamos prácticamente autores del delito de lavado. No, pero y además que sea bancarizado, que sea declarado, ¿no es cierto? Efectivamente, si ha pasado todos los controles, ¿no? Efectivamente. Entonces, si no, pues, todas las personas que le prestaron servicios al señor Ceballos serían lavadores también, porque el señor Ceballos pagaba la luz, pagaba combustible para las aerolíneas, pagaba el agua, y le pagaba taxis, gente, los compraba honorarios. Carros. Ya, no pero es y en el caso de Maiman y de Toledo, porque claro, Toledo dice, un momentito, el abogado, ¿no? Heriberto Benítez siempre ha dicho, eso es el problema de Maiman, no es problema de Toledo, ¿no? Es el dinero que cayó a la cuenta de Maiman. Ahora Maiman va a hablar y ha dicho que él tiene incluso noticias de otro soborno por 6 millones de Camarú y Correa. Con la compra de los inmuebles de Camacho, ¿no es cierto?, de la oficina, de Punta Sal, etcétera, con los inmuebles que Toledo adquirió y con la imputación, con la colaboración eficaz ya de Maiman y con la imputación de Barata y de Marcelo, ¿basta y sobra? Porque Benítez, desde mi punto de vista, la prueba es mucho más que evidente que en muchos casos en que la Corte Suprema ya ha sentenciado y condenado. Okay. ¿Por qué? O sea, no porque se caería acá, en la Suprema. Desde mi punto de vista no hay forma, Ya. porque el circuito del dinero está completamente cerrado. Es decir, tanta información privilegiada tiene ya la Fiscalía, que incluso para un juez americano, el eslabón de la cadena que faltaba y cómo le llega la plata a Toledo, era un eslabón que estaba sustentado en prueba indiciaria. Ahora hay prueba directa. El señor Maiman está declarando, según lo que se ha conocido públicamente, que él recibe la plata
que esa plata a través de sus empresas las traslada a otras empresas sí, con la finalidad de borrar el rastro delictivo del dinero, sí, y a raíz de y que esas espera cuentas años, van a Ecoteva. Así es, y que espera años que la plata está dormida porque Toledo pensaba que iba a ganar. Claro, van a Ecoteva, y de Ecoteva ya sabemos lo que pasa. Aparece la suegra comprando, digamos, el inmueble de $4 millones, la oficina, se pagan las hipotecas de la casa de Punta Sal, de la casa de Camacho, y en consecuencia ya estamos ahí ante actos directos, digamos, de lavado, donde ya el origen delictivo ha desaparecido, porque acuérdate que cuando le preguntan a Toledo de dónde viene la plata, primero dice que es del Holocausto, sí, luego dice que es de la suegra, sí, luego dice de que hay un prestamista que es en verdad el amigo, sí, y todo el mundo dice, ¿por qué el amigo? Qué buena gente que es, ¿no? Y ya está la respuesta ya conocida, es porque había recibido la plata. Y finalmente, Joaquín Ramírez, yo lo entrevisté hace muchos años y me dijo que él había sido, bueno, él está siendo investigado por presunto lavado de activos, ¿no es cierto? Y él dijo que él había sido un exitosísimo boletero, ¿no? De combi a millonario, ¿no? Y luego me llamó mucho la atención que en las últimas elecciones se descubrió incluso cómo se había olvidado de declarar 14 millones, ¿no? ¿Quién se puede olvidar de declarar 14? Bueno, pero se olvidó. Pero en su caso él dice, o sea, ¿por qué juzgan con tanta severidad a un exitoso, o sea, a una persona que empezó como, ¿no?, trabajando en una combi? ¿Por qué no podría, desde la informalidad hasta el éxito de del convertirte en un ser millonario? ¿Es más complicado el caso de Joaquín Ramírez que el de Nadine y el de Toledo? Es mucho más complicado, porque en el caso de Nadine y de Toledo ellos han tenido un patrimonio doméstico. Acá hay un patrimonio empresarial. Ajá. Y eso hace que el caso sea mucho más complicado por lo siguiente, porque se produce un fenómeno conocido en el mundo como la mezcla. Cuando yo mezclo bienes de presunto origen delictivo con bienes de origen lícito. Por ejemplo, ¿no?, si yo empiezo un negocio, una ferretería, y pongo 10.000 soles, de pronto el negocio empieza a caminar solo, y de acá a 5 años ya no vale 10.000, sino que vale 100.000. Pero los primeros 10.000 fueron contaminados y los otros 90.000 ya me los he ganado lícitamente, ¿no? Y a lo largo del tiempo va desapareciendo la prueba de lo ilícito. Y eso con un solo negocio, pero si tengo 2, 3, 4, 5 negocios, invierto, reinvierto, abro cuentas, tengo otros socios, entonces se produce, digamos, el lavado perfecto, que a lo largo del tiempo es difícil de descubrir. Por la mezcla. Por la mezcla. A diferencia del señor Humala, que tenía un sueldo de 5.000 y de pronto aparece comprando cosas. Claro, muebles de Ferrini que no tiene cómo justificarlo. En el caso de Toledo igual. Pero en el caso de un empresario, él siempre puede decir, ahí está mi declaración de impuestos. O acá tengo esta plata de aquí, tengo esta plata de allá, parchando, digamos, la información. Esos son los casos más complicados. Ya, bueno, igual fue complicadísimo Odebrecht con Lavallato y todas las empresas, tardó muchos años, pero se llegó a la verdad. O sea, que al final tiene que haber un trabajo exhaustivo para... Y eso implica que la Fiscalía, como ha dicho el juez supremo que ha firmado esa casación inostrosa, eso significa que la Fiscalía tiene que trabajar un poco más para acreditar en el proceso estos indicios de actividad delictuosa. En el caso del señor Ramírez, por ejemplo, tendría que decir, no que haya un reporte de la DEA, porque la DEA en verdad, muchos lo vemos acá como algo importantísimo, pero la DEA es la policía de los Estados Unidos antidrogas, y por lo tanto hacen una serie de reportes que tienen distintos niveles de valor, y tendría que aportarse acá información concreta de que el señor Ramírez ha tenido en algún momento una actividad delictuosa, que es la que le generó, por poner un ejemplo, el primer millón, ¿no? Y a partir del primer millón, cómo se produjo ya la cadena delictiva es otra historia, pero tendría que acreditarse que hubo un primer millón, por poner un ejemplo, puede ser 100.000 soles, $100.000, que le generaron, digamos, el patrimonio inicial para lavar dinero. Qué interesante y qué complicado la galleta, doctor Caro. Muchísimas qué complicado gracias. En el caso de las campañas, ¿no? Porque, ¿de dónde vienes? Sí, aportantes, quienes no quieren decir sus nombres. Y de pronto hay grandes bailetones y tú dices, ¿de dónde sacan tanta plata estos candidatos? O sea, es bien... Y desde luego que para ese tipo de cosas, Milagros, la Fiscalía debería de utilizar información de todo tipo, contable, financiera, económica. Sí, claro. Pues todo el mundo sabe, ¿no?, que una campaña uno puede recolectar plata. Pero tanta plata. Claro, comparativamente uno puede decir en cuántas campañas se ha recopilado tanta plata en una noche, y es la oportunidad perfecta para insertar dinero ilícito, ¿no? Y eso es lo que puede pasar. Para meter plata por eso fuera. Es que los partidos políticos deben de tener oficiales de cumplimiento como los bancos,
para reportar operaciones sospechosas como esta. Así es. Bueno, pero no, eso sería pedir demasiada decencia. Sí. A mí se me ha roto. Son grandes negocios las campañas. Se me ha roto el mensaje de la galleta. No puedo creer, Catalina, que se estén rompiendo los mensajes de las galletas. Pero acá, hay mucha fuerza, intensidad en nuestros entrevistados. Tendrás un momento emocionante en lo inmediato. Ya ves. Bueno, parece esto de los últimos días, porque estoy teniendo momentos emocionantes en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cuál ha sido el más emocionante del...? Que gane Perú, por ejemplo, el día de ayer. Está bien. Vio el partido, ¿no? Claro que sí. Lo gritó también. También, el 2-1. Gol a gol. Bueno, esperemos ganar, ¿no? Sí, viene Argentina. Muchas gracias, doctor. Milagros. Muchas gracias por su aclaración y explicación. Me voy a la pausa.